Buenas noches a todos. Un saludo. Quiero comenzar con un comentario sobre el título que convoca este foro, que dice: frente a la farsa electoral, organicemos la rebelión. El primer elemento es que la rebelión no es propiamente una respuesta para un evento coyuntural, político, como sería esta farsa electoral. Ella tiene su respuesta y ya se le han dado. La rebelión encuadra dentro de una idea estratégica general que considera que esa es la vía principal de lucha para lograr el cambio político en el país. No quiere decir la única forma de lucha, no es ella en sí una forma de lucha, sino es más bien integración de múltiples formas de lucha y de acción política, y tienen muchas vías que marchan colaterales, que no son la principal, pero sí tienen un papel importante en el desarrollo político. Indiscutiblemente que sobre esta cosa hay mucha discusión. La conceptualización de repente hay que establecerla. Hay gente que confunde rebelión con golpe militar, o con una acción cívico-militar liderada desde un cuartel. La rebelión, o con un golpe de mano, un grupo de conjurados que asalta una posición militar o una posición gubernamental, y de allí arranca un proceso, o desencadena un proceso de tipo militar. No, la rebelión es fundamentalmente un hecho de masas. Es una sublevación política, es una sublevación social, es una sublevación ciudadana. Es decir, que desde luego integra, como lo decía anteriormente, variadas formas de acción. Entonces, y que está configurada por sectores muy diversos, entre ellos sectores militares, sectores policiales, el pueblo en general, ciudadanía, etcétera. Es decir, no es discriminativa en ese sentido, sino que trata precisamente de ser una expresión de la articulación de toda la fuerza que quieren el restablecimiento de la democracia en Venezuela, que aspiran a un régimen de libertades, que aspiran a un régimen de progreso, de bienestar para la población, y que nos encontramos todos en un conjunto de aspiraciones que son comunes, pues, y que terminan siendo configuradas en lo que se llama un programa general. Un programa general político. Es decir, que es la gran oferta que se hace para el cambio. Ahora, cada una de las circunstancias tácticas tiene respuestas muy particulares, aunque tiene una relación, desde luego, con la estrategia. Expliquémonos un poco. Y para esta lucha contra la farsa electoral, que es específica, tiene una especificidad, creo que se han dado respuestas que son bien atinadas. ¿Empiezan por qué? Empiezan por desconocer la legitimidad de esa farsa electoral, por la forma como haya sido convocada, por el árbitro que se ha designado, por las condiciones que se han establecido por esas elecciones, por el atropello contra una parte importante de organizaciones políticas, por otras que se dejaron fuera por diversas razones. En fin, se fue escogiendo una forma de elecciones que garantiza prácticamente que es una elección entre ellos, entre la dictadura y sus colaboradores, asociados, gente bueno, que por una u otra razón quiere participar allí, pero que en todo caso, según nos lo está diciendo las encuestas, hasta hoy representa un porcentaje de la población bastante pequeño. Es decir, no llega, está próximo al 10%. Ese es el nivel que adquiere. Oye, si es un 10%, ¿qué deducción puede hacer de allí? Una mínima parte de opositores o ex opositores que están allí, y el resto, una parte de lo que queda del chavismo. Entonces, eso sería lo que está, y del madurismo, pues eso sería lo que está participando
lo que estaría participando yo tendría una disposición a participar. En la medida que esa luce como una operación errada desde el punto de vista político, es decir, que va hacia una derrota con seguridad y que ha tenido no únicamente el rechazo nacional, el desconocimiento de la Asamblea, de la Asamblea Nacional, el desconocimiento de la mayoría del pueblo venezolano, sino que también internacionalmente ha sido rechazado, desconocido, condenado por todos los procedimientos que se han empleado, y porque en realidad eso deja visto a las claras que no se trata de una elección. No se trata de una elección, no es competitiva, no es democrática, no es libre y por lo tanto no es una elección. Entonces es una farsa electoral, es un simulacro electoral, es un fraude a los venezolanos que se trata de establecer para dejar allí un parlamento que esté bajo el dominio pues, de lo que es la dictadura. Es decir, simple y llanamente eso es lo que se trata de hacer allí. Entonces, ¿por qué digo que fracasada? Porque los objetivos principales que trata de lograr desde ya han sido negados. Es decir, ha sido negado que va a cambiar lo que es la situación de aislamiento que tiene hoy en día la dictadura a nivel internacional. Ha sido negado que va a cambiar lo que es la existencia de la Asamblea Nacional actual, porque al no ser una elección está amparada, porque no hay sustitución, no hay sustitución. Entonces, por la continuidad administrativa le corresponde seguir en ejercicio hasta tanto se produzca un cambio. Claro, nadie aspira a que eso sea eterno, ni tampoco es la idea de tener dos asambleas que prácticamente quedan hechas por una circunstancia y no porque están en el ejercicio del mandato otorgado. Pues. Es decir, simplemente una situación que se crea y que es una buena respuesta porque es la materialización al desconocimiento que se hace de entrada. ¿Qué corresponde ahora? Generalizar ese desconocimiento, porque a esta política hay que atacarla paso a paso. Entonces, ampliar ese desconocimiento, ese rechazo, indica el pronunciamiento de todos los factores políticos de la sociedad, gremios, sindicatos, juventud, iglesias, es decir, sectores políticos diversos, partidos, tendencias, todo tipo de organización que debería pronunciarse. E indica para nosotros la necesidad de aprovechar este espacio para avanzar en la construcción de una fuerza de carácter estratégico, de una fuerza de base, de una fuerza ciudadana que realmente sirva de verdad para que la presión pueda llegar a los niveles que se requieren en este momento, porque estamos en el punto donde hay que escalar y esta es una circunstancia que hay que aprovecharla precisamente para escalar y se produce ella en el momento donde Venezuela vive una de sus peores situaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde la amenaza de la pandemia, es decir, una circunstancia bastante delicada donde aumenta cada día más el rechazo hacia el gobierno y donde no hay ninguna confianza en que nosotros podamos superar los graves problemas que vive el país mientras aquí continúe esta dictadura dirigiendo los destinos de nuestra nación. Hay mucha gente que manifiesta que desarrollar, construir una organización de masa ciudadana, asambleas de ciudadanos, lleva demasiado tiempo, que requiere demasiado esfuerzo, demasiado trabajo. Además, ahora te argumentan también que estamos en la pandemia, que es muy difícil hacerlo en esta circunstancia. Creo que aquí hay que ubicarse claramente en dos elementos que son de suma importancia. En primer lugar, los tiempos en política cambian según las circunstancias. Es decir, algunas veces tú puedes hacer en menos tiempo lo que no pudiste hacer en años. Lo puedes hacer en semanas. Pero además de eso, el otro elemento es que en la medida que se han abierto nuevas circunstancias, que la gente va desgajándose del control
de los partidos de la dictadura, es decir, que va adquiriendo una posición más crítica contra el régimen, que se va disponiendo más a la acción y que además ve cerrado todos los otros caminos. Porque eso sí está claro. Es decir, que el camino electoral y la virtud que tiene esa política de convocatoria de elecciones parlamentarias hecha por la dictadura es que precisamente ya termina de cerrar cualquier ilusión electoral. Y cualquier ilusión de negociaciones, de convenios de ese tipo. Después vamos a referirnos más adelante a otro tipo de negociaciones que también, en cierto sentido, tienen un cambio, también han sido cerradas. Pero en estas en particular, en lo que tiene que ver con lo propiamente electoral, es decir, quién va a aspirar o a pensar que puede en un futuro más o menos cercano bajo el dominio de esta dictadura, el país irá en proceso de elecciones libres, que cree que eso puede convenirse, que puede organizarse, o incluso, vamos a quitar incluso la palabra libre y a decirle con condiciones mínimas, pues. Ni siquiera con condiciones mínimas. Este gobierno sabe que no cuenta con el apoyo popular y sabe que cualquier mínimo resquicio que deje abierto para participar en una elección simplemente va a ser derrotado. Es decir, con todo lo que ha hecho ahora, el temor no deja de existir. Por eso tiene que anular partidos, por eso tiene que excluir posibilidades de participantes, etcétera. Es decir, tomar todo el conjunto de medidas y desestimular la idea de participación en el proceso electoral. Eso forma parte de su campaña. Y desde luego que estas cosas nos deben llevar a nosotros a aclarar. Si las vías electorales están bloqueadas, si están cerradas, ¿qué camino nos quedan? No me va a decir nadie que nos quede el camino del golpe militar, ¿no? El golpe, ni el camino de la intervención de fuerzas internacionales en el país. Es decir, esos son caminos que también se ha demostrado que no tienen mayor factibilidad, por lo menos en la forma como se plantean. Es decir, el militar puede participar en cuanto ciudadano, puede participar en cuanto se disponga, pero cuando aquí se propuso a los militares y se propuso al gobierno, a la dictadura, es decir, constituir un gobierno con un Consejo de Estado paritario y uno de mutua elección, se fueron simplemente, se levantaron de la mesa, pero cuando se planteó una fórmula parecida al gobierno de emergencia nacional, sí, igualito, dijeron que no de antemano, y el gobierno dijo el alto mando militar. Entonces eso ya no es una propuesta para ser negociada, esta es una propuesta para ser presionada, es una propuesta para ser construida, para ser lograda. Entonces eso indica que hay que ir a la conversación directa con cada uno de los factores. Entonces en ese sentido podrá tener una expresión. Pero volviendo al asunto de la Asamblea de Ciudadanos, si nosotros logramos desarrollar un poder de base, ahí tendremos en la fuerza de la gente, en la fuerza de las comunidades, en la actuación geográfica o sobre terreno, para decirlo de manera más nítida, o sobre terreno de todos los sectores sociales, en una capacidad de accionar, de mantener acciones prolongadas, contundentes, es decir, de manera que puedan lograr vencer cualquier resistencia de la dictadura que hoy se aferra al poder y emplea todos los métodos represivo y de abuso, de atropello de fuerza policial y militar y de los tribunales, pues para actuar contra la oposición y tratar de desmantelarla, desacoplarla. Igualmente contra cualquier disidencia al interno de la Fuerza Armada, de las fuerzas policiales, de las instituciones del Estado. Es decir, hay hoy en día, desde ese punto de vista, hay una escalada de parte de la dictadura. A ellos no les ha quedado otro camino. Claro, eso tiene una contrapartida, los va poniendo al descubierto, los va evidenciando, va clarificando ante la ciudadanía y ante gente de ellos que se da cuenta de que realmente esto no es un gobierno democrático,
que es una gran mentira, que no es un gobierno que favorece los intereses de los trabajadores, que favorece a la mayoría nacional, que favorece la soberanía del país, el desarrollo de Venezuela, sino todo lo contrario. Entonces, en la medida que eso se evidencia, en la medida que crece una disposición al cambio, a lograr realmente un gobierno de carácter democrático, es decir, en esa misma medida las posibilidades de organización, de acción, de elevación de la conciencia de la ciudadanía aumenta. Es decir, entonces ahí está el terreno donde la organización política, las vanguardias políticas pueden jugar un papel. Y entonces terminar de darle desarrollo y construcción a los instrumentos que se necesitan para el cambio. Es decir, que los principales son los partidos políticos, pero los gremios, los sindicatos, las organizaciones obreras, las organizaciones de técnicos, de profesionales, pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad, el empresariado en general, las iglesias, es decir, todos los sectores, de manera que cada uno, sobre todo los sectores sociales, se vayan fortaleciendo y vayan adquiriendo mayor capacidad de acción, mayor conciencia política y vayan estructurándose de la manera de que tengan mayor capacidad desde el punto de vista de su preparación técnica, de su preparación para las acciones que les toca desarrollar. Yo creo que esa es la gran labor del partido y de los partidos y es un elemento que va logrando preparar la fuerza que garanticen la victoria, porque esas son las fuerzas que pueden hacer de avanzada, que pueden hacer de vanguardia y si pueden combinarse entonces acciones allí civiles y militares, pero desde luego donde no es una estructura de un golpe militar, de un golpe militar clásico, de un golpe militar en combinación con fuerzas civiles, sino que se trata más bien en este caso de una rebelión popular que tiene un respaldo militar que se hace sentir. Y está claro de la posibilidad de eso, porque la mayoría de la Fuerza Armada hoy en día es una Fuerza Armada que no está con la dictadura. Ahí hay demasiados expresiones de descontento, de rechazo a lo que es el gobierno actual y también en la aspiración de contribuir y colaborar al cambio. Además que es mandato constitucional y que les corresponde a ellos también hacerlo, igual que nos corresponde a todos los civiles. Ya en este caso no únicamente porque somos ciudadanos, sino porque ellos también son depositarios de armas de la República y entrenados para el ejercicio de la violencia. Entonces, en los momentos cuando la cuestión es de fuerza y requiere de esos apoyos, es si todos estamos llamados a contribuir según el mandato constitucional para restablecer la constitución y para restablecer la democracia en el país. La unidad y las alianzas es un asunto que también suscita muchas discusiones y es por demás natural, no tan solo porque ya llevamos largo tiempo en esta lucha, porque se han practicado diversas formas, se han emprendido cualquier cantidad de acciones en distintos escenarios y no se ha logrado el objetivo. Entonces, siempre se levanta como elemento para negar la posibilidad de que se pueda constituir una opción triunfante el hecho de las fallas que ha tenido la oposición y de las carencias o debilidades o inconsecuencias que pueda presentarse hoy en día al interior del movimiento. Desde luego que es cierto muchas de las cosas que se critican, pero no tienen el absoluto que algunas veces se les da. Es decir, pueden muchas de esas cosas ser sujetas a cambio. Uno ve como ahorita ya mucha gente empieza a encuadrar en la idea y muchas organizaciones, muchas tendencias políticas en la idea de que la rebelión es el camino. Es decir, eso es positivo. Eso es positivo. Antes éramos primero muy pocas, después un poco más, pero ahora digo yo, ya es la mayoría de las organizaciones que empieza a ver más claramente las cosas. Entonces, en esa medida, nosotros podemos también rendir más en las tareas que nos corresponden, hacerlas más rápidas, ser más eficientes en el trabajo y generar también o construir
o estructurar la unidad de una manera que garantice mayor eficacia. Es decir, nosotros necesitamos una organización unitaria, es decir, que tenga una dirección política suficientemente preparada para las tareas que le corresponden, que sea capaz de articular fuerzas muy diversas, construir variadas alianzas. Por ejemplo, lo del gobierno de emergencia nacional es una iniciativa política propicia para que tú puedas lograr ahí unos niveles de convenimiento con variados sectores, y eso te da la posibilidad de comprometer, porque a fin de cuentas, si algo tiene que hacer la unidad y si algo tenemos que hacer con las nuevas alianzas, es partir de un compromiso. En el caso de la unidad, renovar el compromiso de manera que se clarifique realmente objetivos estratégicos, vías principales, el programa general político, cuál es la oferta, las tareas de emergencia urgentes, tácticas que hay que desarrollar tan pronto se produzca el cambio político en el país, los asuntos que tienen que ver con transición, con preparación de elecciones, con libertades políticas, etcétera, que son cuestiones que requieren tener de entrada un acuerdo, porque son los que van a asegurar que las otras cosas puedan hacerse correctamente a posteriori, o empiecen a desarrollarse desde ese momento por un buen camino. Entonces, estas cosas que estamos señalando nos llevan a qué, es decir, a la idea, oye, hay que trabajar realmente en la cuestión, en la cuestión estratégica, hay que trabajar en la cuestión del programa, hay que trabajar en la preparación de cada una de las grandes tareas que tenemos. Entonces, a eso hay que asignar equipos. Ha sido una discusión constante que hemos venido proponiendo desde hace largo rato, en finales del año pasado, que se le dio alguna concreción a esa propuesta, en el sentido de, oye, vamos a trabajar, a formar una dirección política, a estructurar un equipo general que indique una articulación de las fuerzas unitarias, a buscar planos de alianza diversos, es decir, de manera que no vaya acercando con sectores y podamos ir trabajando o cosas parciales o trabajando en general por una idea, por algunas tácticas, por algunas políticas, pues. Es decir, donde podamos comprometernos. Entonces, esa es la gran tarea de ahora. Es decir, tenemos la mayoría en todos los sectores. Es decir, el asunto depende de la dirección. Eso es lo primero que hay que tener claro. Y no voy a cansarme de repetirlo. Ahorita la suerte del movimiento depende de la dirección política, depende de los dirigentes políticos. Es decir, que son los que tienen que aprovechar las circunstancias nacionales, este gran descontento, este rechazo, esta disposición al cambio, a la lucha, y construir realmente la fuerza que garantice la victoria. Entonces, allí, importante, toda la articulación de fuerza con todos los sectores, saber dónde se va a buscar. Es decir, si tú sabes que el gobierno de emergencia nacional va a ser rechazado por el alto mando militar, y fue rechazado por el alto mando militar, y fue rechazado por el usurpador y por todos los principales líderes de la dictadura. Es decir, si eso ya está claro, es decir, está claro que no va ya la propuesta, no es una negociación allí, no basta con una presión para que eso se logre, es necesario construir eso, y la manera de construirlo es comprometiendo a una serie de sectores que van viendo las bondades de la oferta, el compromiso que tú das, las garantías que oferta, y en definitiva, que se entienda que andamos todos en una búsqueda de reunificar la familia venezolana, de echar el país hacia adelante, de lograr realmente que Venezuela salga de este hoyo a donde nos han conducido, y pueda superar la crisis general que vive actualmente, y empezar a desarrollarnos en cada una de las áreas donde sabemos que tenemos grandes posibilidades de lograr un desarrollo, y que podemos hacerlo en un tiempo no tan largo, si todos remamos en la dirección correcta. Es decir, creo que las posibilidades son muchas. Las posibilidades son muchas. Entonces, así como digo, depende de los dirigentes, depende de los partidos políticos, depende de las organizaciones gremiales, depende de las organizaciones sindicales, porque tú no vas a hacer fuerza de base si no tienes unos líderes que vayan a promover eso, y que
propicien el surgimiento de miles de líderes en todo el país, de su formación, no únicamente del surgimiento, sino de su formación, de su elevación política, de su capacitación práctica, técnica para la actuación, de manera que nosotros podamos ser cada día más decisivos en la confrontación que tenemos. Es decir, creo que vivimos momentos de preparación final. Estamos ante una fiera herida. Sus zarpazos pueden ser bastante grandes. El desespero es muy grande en las filas de la dictadura. Saben que, oye, que la situación que viven no es fácil, no es fácil. Entonces, bueno, hacen toda la maniobra que pueden, utilizan todos los recursos que tienen a su alcance y todas las posibilidades de relaciones, de colaboraciones que pueden generar, pero ellos saben que eso no es suficiente, y no es suficiente si se conserva en pie una oposición política, una alternativa democrática con disposición a luchar, con disposición a hacer que la dictadura cese en sus funciones. Es decir, aquí no hay otra en eso, y lo que más puede esperanzar a la gente es que vean la posibilidad de una victoria, la posibilidad clara del derrocamiento de la dictadura. Si dejamos atrás las ilusiones y nos preparamos para la lucha, construimos esa fuerza social de base, mejoramos la dirección unitaria, nos hacemos de todos los instrumentos y fortalecemos todos los instrumentos necesarios para la acción política, nosotros estaremos en condiciones de ser mucho más flexibles en el manejo de las tácticas, porque se generará una mayor confianza en la dirección política. Y eso hará posible que se puedan asumir algunas, algunas tareas, algunas políticas, algunas tácticas que son a veces riesgosas por la incomprensión que generan, por las dudas, y que solo pueden hacerse sobre la base de una dirección que goce del respeto, de la solidaridad, del apoyo, de la confianza de la mayoría de la población. Creo que esos caminos nos van a posibilitar también muchas maniobras en el campo de la estrategia. Entonces, esas son cosas que pueden ayudar a cortar realmente las distancias, los tiempos en la lucha. Entonces, no es cualquier cosa tener esa fuerza. Por eso trabajar en esa dirección es vital para que tú asegures que tus acciones del futuro puedan ser muchísimo más audaces. Y en luchas como esta, en situaciones como esta, se requiere de una dosis de audacia, sobre todo en lo que tiene que ver con la decisión de los momentos decisivos. Hay que determinarlo, hay que apreciarlo, hay que valorarlo. Algunas veces no es tan complicado cuando parece. Yo recuerdo que cuando nosotros nos aproximábamos al 11 de abril, ya veíamos la tendencia que se iba generando en la gente, la disposición en la gente, y no más llegamos esa mañana a la concentración, ya vimos a todo el mundo en la disposición, ni un paso atrás, vamos a marchar hacia Miraflores, vamos a echar para adelante, hoy es el día. Es decir, ya había una disposición ciudadana, una disposición de la gente. Entonces, en esa dirección, ese es el momento, y esos son los momentos en que tú decides, vamos a Miraflores. Igualmente es con la rebelión, es con sus pasos, es con sus ascensos. No es el desespero de unos pocos, no es el atropello, no es el aventurerismo de algún grupo, sino simplemente es un sentimiento, es un grado de disposición en la gente, es un ánimo generalizado que se siente. Es decir, esos tienen que ser los momentos donde se decida esto. Entonces, no hay desespero, hay marchar rápido, hacerlo con lo mejor posible. ¿Sí? Una vez que te dispusiste a luchar, tienes que hacerlo bien. Es una obligación para hacerlo bien. La sola disposición a luchar no es suficiente para ser victorioso. Hay que hacerlo bien, y en eso tenemos que tener la mente más abierta
que sea posible a la audacia, a las determinaciones, a la contundencia de las acciones que se disponga. Así es que creo que esa es la tarea que tenemos que abordar en lo inmediato y con muchísima certeza puedo decirle que yo también tengo la confianza en que vamos a apurar el paso y vamos a trabajar en la dirección apropiada para nosotros lograr en el menor tiempo posible hacer en el mejor tiempo posible, lograr la victoria, en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Buenas noches.